Continuamos con el estudio de la lección de escuela sabática y en esta ocasión estaremos estudiando la lección de hoy martes 11 de noviembre del año 2025. Altares de renovación es el título de la lección y hay una pregunta muy importante que responder de acuerdo al folleto de escuela sabática y es ¿cuál es la motivación de Josué cuando construyó un altar para el Señor? Cuando leemos los textos bíblicos encontramos allí la razón y en el libro de Josué en el capítulo 8 versículo 30 y versículo 31 dice la palabra del Señor: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Esta porción bíblica nos dice que lo que Josué está haciendo ahí es dándole cumplimiento a una orden dada por Dios a través de Moisés, que cuando ya estuviesen en la tierra prometida levantaran ese altar. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 11 versículos 29 y 30. Esos textos dicen: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Esos textos te orientan y te dicen de que Josué lo que está haciendo es cumpliendo una orden de Moisés. Y cuando leemos capítulo 27 de Deuteronomio, del versículo 4 al 8, dice la palabra del Señor ahí: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Qué maravilloso es saber que desde que los israelitas venían en el desierto, el Señor ya estaba dando instrucciones. Eso nos dicen que por fe ya los israelitas ya tenían esa tierra, aunque iban en camino. Algo similar nos pasa hoy a nosotros también, aunque vamos en camino hacia la Canaán celestial. Ya esas tierras, ya esa ciudad nos fue entregada por la fe en nuestro Señor Jesucristo. De manera que en la época de los patriarcas, los altares que construían eran hitos que señalaban el camino que recorrían y se convertían en representaciones tangibles en su derecho a la tierra que Dios les había prometido. Ahora, al erigir un altar, los israelitas daban testimonio del cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. En este caso, la construcción del altar fue el cumplimiento directo de las instrucciones dadas por Moisés en el libro de Deuteronomio, como ya lo hemos visto en el capítulo 11, del versículo 26 al versículo número 30. Ahora, algo importante que señala el folleto de escuela sabática es una adoración entre dos montes. Moisés había ordenado que al entrar en Canaán se edificase un altar en el monte Ebal y se alabase a Dios. Un dato importante también: de acuerdo a las instrucciones de la palabra del Señor, la adoración iba a ser entre dos montes, entre el monte Ebal y el monte Gerizim.
Allí se iba a levantar un altar para adorar. Moisés había ordenado que al entrar en Canaán se edificase un altar en el monte Ebal y se alabase a Dios ahí. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 27, versículos 5 al 7. Ahora la pregunta es, ¿por qué en el monte Ebal y no en el Gerizim? Bueno, tanto el altar como las leyes que se debían escribir en un monumento y ser leídas ante el pueblo estaban relacionadas con las bendiciones y las maldiciones que se escribieron en Deuteronomio capítulo 27. En Gerizim se pronunciaba la bendición y en Ebal se pronunciaba la maldición. Ahora, esto es muy maravilloso porque esto tiene una connotación profética, tipológica, que señalaba al cumplimiento del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros pudiésemos recibir la bendición. En Gálatas capítulo 3, versículo del 13 al 14, dice que el Señor se hizo maldición por nosotros. Así que este altar es para nosotros una imagen clara del sacrificio de Jesús en nuestro favor. El monte Ebal, que era el monte de la maldición, allí se levantó un altar para adorar al Señor, porque eso tipificaba de que Jesucristo, cuando viniese a esta tierra, iba a ocupar nuestro lugar e iba a tomar nuestra maldición y nos iba a dar Él su bendición. Así es que en Cristo tenemos el monte Ebal, pero también tenemos el monte Gerizim. Hemos entregado nuestra maldición, nuestro delito de pecado a Jesucristo, y ese monte lo ha convertido en un monte de Gerizim, en un monte de bendición. Así que en medio de la conquista, Israel buscó un monumento para consagrarse nuevamente a Dios. Esta es una invitación para que imitemos su ejemplo, consagrándonos a Dios, no solo individualmente, sino también como pueblo de Dios, como pueblo escogido de nuestro Señor. ¿Qué otra cosa se iba a recordar ahí en el monte Ebal cuando se levantara ese altar? Según Josué capítulo 8, del versículo 32 al versículo 35, tras edificar el altar en el monte Ebal, Josué levantó unas piedras y las revocó con cal. ¿Qué significa eso? Luego que las revocó con cal, dice que escribió sobre ella una copia de la ley, que incluían los 10 mandamientos y diversas leyes, junto con las bendiciones y las maldiciones. Eso lo dice Josué capítulo 8, verso 32, también Deuteronomio capítulo 27, versículo 2 y versículo 3. Finalmente, una vez que se levantó el altar, una vez que se adoró, una vez que se escribieron las diversas leyes sobre las rocas, sobre las piedras que se levantaron, se leyó la ley ante el pueblo, dividido en 2 partes, una al lado de cada monte. Eso es lo que dice Josué, capítulo 8, versículo 33 al 35. De esta manera se renovó el pacto entre Dios y su pueblo. Este es un llamado también para nosotros, como pueblo remanente de Dios. Debemos renovar periódicamente nuestro pacto con Él, recordando cómo nos ha conducido hasta aquí y las bendiciones que Él nos ha dado hasta este momento. Además de nuestra renovación personal, la Santa Cena nos proporciona también ese monumento especial de renovación como pueblo de Dios. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros periódicamente estemos celebrando el rito del lavamiento de los pies, que es el rito de la humildad, y también la Santa Cena, porque es así como renovamos el pacto. Es así como nosotros hacemos un alto en medio de tantos quehaceres y el trajín de esta vida. Hacemos un alto
para consagrarnos al Señor, para levantar ese altar que es la mesa del Señor y en memoria de Él renovar nuestro pacto con nuestro Señor. Así es que abandonando el monte de maldición, entramos al monte de la bendición. Nuestro monte Ebal se convirtió para nosotros en el monte de Gerizim. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue levantado en un madero para quitar la maldición del pecado y entregarnos su bendición. Y eso es lo que Josué estaba ahora haciendo una vez que llegaron a la Canaán terrenal. Levantar un altar tal y como Moisés lo había mandado. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el estudio de la lección de Escuela Sabática.